La interpretación alquímica del pez. Volvemos ahora al problema planteado por la cita Instructio de Arbore Solari. ¿Cómo se captura el pez? La rémora ejerce sobre los barcos una atracción que antes que nada puede compararse a la ejercida por el imán sobre el hierro. La atracción, como la tradición lo señala, procede del pez y reduce a la inmovilidad el vehículo marino piloteado o impulsado a remo por el hombre. Menciono este rasgo en apariencia insignificante porque, según veremos en la concepción de los alquimistas, la atracción no procede del pez mismo, sino de un imán o magneto que se encuentra en posesión del hombre y ejerce esa atracción que era hasta entonces la misteriosa fuerza del pez. Si tenemos presente la significación del pez, resulta fácil comprender que de este centro arcano irradia una poderosa fuerza atractiva, adecuadamente comparable al magnetismo del Polo Norte. Como veremos después, también los gnósticos expresaron cosas semejantes sobre el efecto magnético de su figura central. Es pues una notable novedad que el alquimista se disponga a manejar un instrumento del cual espera que irradie las mismas fuerzas que la rémora, pero en sentido inverso. Tal inversión es importante para la psicología de la alquimia, porque sienta un paralelo con la actitud del adepto a la arrogante capacidad de generar, por medio de su arte, Deo conscendente, el Filius macrocosmi, figura correspondiente a Cristo. Así el artífice, o sea su instrumento, se pone en cierto modo en lugar de la rémora y por lo tanto de todo aquello que ésta significa como arcano. Ha arrancado, por así decirlo, su secreto el pez y quiere traer el arcano a la superficie para engendrar con él el Filius Philosophorum, la piedra filosofal. Pues el magneto de los sabios, que ha de extraerse del pez prodigioso, es, como lo indica el texto, algo aprendible, una doctrina. El contenido de esta doctrina secreta es el verdadero arcanum de la alquimia, que se refiere al descubrimiento o elaboración de la prima materia. La doctrina o teoría está personificada, o mejor dicho, concretizada, en el Mercurius non vulgi, el mercurio no vulgar, es decir, de los filósofos. Este concepto es tan ambiguo como el del antiguo Hermes. Una vez es una sustancia secreta análoga al mercurio y otra una filosofía. Don Permeti expresa ese quid pro quo de una manera drástica. La materia del mercurio filosófico tiene una virtud magnética que atrae de los rayos del sol y de la luna al mercurio de los sabios. Sobre la prima materia, los adeptos hablan mucho y dicen poco, tan poco en realidad que uno no puede en general hacerse ninguna idea precisa de ella. Esta conducta es indicio de una considerable dificultad de pensamiento, comprensible ante todo en cuanto que no hay tal materia con la que pueda producirse el lápiz, ni nunca fue producido un lápiz tal que respondiera de algún modo a las expectativas. Y además, las descripciones de la materia prima aluden a algo que no representa ninguna determinada sustancia, sino más bien ha de ser el concepto intuitivo de una situación psíquica inicial, como por ejemplo agua de vida, nube, sombra, madre, luna, dragón, Venus, caos, masa confusa, microcosmos, etc. Entre estos muchos nombres figura también el de magnesia, por el cual ciertamente no ha de entenderse algo como la magnesia justa, óxido de magnesio, de la farmacopea. Antes bien es la tota mixtio o copulata mixtio, de qua extraiutur ista humilitas. En el tratado Aristóteles de Perfecto Magisterio se describe la complicada preparación de la magnesia. Representa la sustancia arcana blanqueada. En la alquimia griega,
o el magneto o la magnesia era la sustancia hermafrodita de transformación. Magnesia para los alquimistas depende de magneto, no solo como palabra sino también como sentido, según reza la receta de Rosinus. Toma pues esta piedra animal, es decir, dotada de alma, a saber, la mercurial sensible, o sea, que siente la presencia y la influencia de la magnesia y el magneto, y que es calaminar por movimiento local, persiguiendo y ahuyentando a la vegetal. De este texto resulta con suficiente claridad que en el auténtico procedimiento alquímico no se trata para nada de procesos químicos, pues para estos el cuerpo sometido a transformación no necesita animación ni sensibilidad, pero sí necesita indispensablemente tener funciones psíquicas si la magnesia en cuestión no es sino una de las muchas expresiones con que los adeptos designaban al inconsciente, o sea, esa parte oculta del alma que ellos, por proyección espontánea, deslizaban en la desconocida sustancia química y que entonces los burlaba bajo las especies de centenares de sustancias arcanas. Es decir, burlaba a aquellos que eran tontos, incapaces de observar, aunque en sus textos clásicos se encontraban no pocos indicios que hubiesen podido ponerlos en el buen camino. Infortunadamente en la actualidad aún no nos hemos distanciado tanto de la Edad Media que podamos, sin tener que superar previamente considerables dificultades, entender directamente los propósitos de la alquimia. El lapis animalis de Rosinus está, pues, concebido como un ente animado, del cual se supone que siente o percibe el influjo de la magnesia y el magneto. Inversamente, empero, también el magneto es una cosa animada. Así dice el jurisconsulto y alquimista de Basilea Johannes Chrysippus Fanianus. Si a un Tales de Mileto se le ocurrió llamar una cosa animada a esa piedra de Hércules, o sea, el magneto, porque parece atraer y obligar al hierro, ¿por qué no hemos de llamar viva también a la sal? Dorn escribe: aprendemos del magneto, en el cual esa fuerza magnética que atrae al hierro no se ve con los ojos, porque en ella está oculto un espíritu que no es captable por los sentidos. San Agustín nos da un elocuente testimonio del efecto luminoso que el carácter inconcebible del magnetismo producía en los hombres de épocas pasadas. Sabemos, escribe, de la piedra imán, que de asombrosa manera atrae el hierro hacia sí, lo cual, cuando por primera vez lo vi, quedé espantado. Todavía el humanista Andrea Alciati exclama: por lo cual quieren, por vez primera, advierte y ve la virtud del imán, que atrae al hierro, no puede evitar que al punto la admiración lo arrebate, ni basta que algunos nos pongan por delante una fuerza arcana tan trillada para el común de la gente en esas cosas, pues ¿cómo definirían esa fuerza oculta de la cual no puede mostrarse sino el nombre? El célebre anatomista y astrólogo Gabriel Falopio habría considerado el magneto, junto con el mercurio y los purgantes, como maravillas inexplicadas, cuyos efectos, según cuenta Livabio, en tales declaraciones se manifiesta como la reacción ingenua de hombres inteligentes y reflexivos, para los cuales tales objetos de observación representaban maravillas. Es comprensible, pues, que sintieran como animados estos objetos sorprendentes. Así el magneto es también un ente animado, como la misteriosa piedra que posee la capacidad de sentir. En los Duodecim Tractatus figura el magneto como símbolo del agua de nuestro rocío,
cuya madre es el punto medio del Sol y la Luna, tanto celestes como terrestres. Esta agua es invocada por el autor en estos términos. Oh santa y admirable naturaleza que no permite cerrar a los hijos de la doctrina, como en la vida humana lo demuestras a diario, pues en estos tratados puse de por medio tantas razones naturales que el lector pueda comprender todo aquello que por la bendición de Dios vi con mis propios ojos. La extraordinaria importancia del agua en la alquimia se remonta, en mi opinión, a fuentes gnósticas. También se venera el agua y creen en ella como en un dios, llegando a decir que de ella procede la vida. Se ve aquí transparentarse la idea de la doctrina del agua doctrinal. Como hemos visto antes, el magneto o rocío del cielo es enseñable. Simboliza como el agua la doctrina misma. Esta se sitúa frente a la piedra animada que percibe el influjo de los magnetos, es decir, del par magneto y magnesia. La piedra animada como el magneto es también la materia arcana, y sólo tales sustancias contraen esa unión que finalmente conduce a la meta, la piedra filosofal, dotada de cuerpo, alma y espíritu. Dice Donne: los paganos dicen en efecto que la naturaleza apetece una naturaleza semejante a ella, y en su propia naturaleza se complace. Si se junta a una naturaleza ajena, la obra de naturaleza se destruye. Alude al axioma comúnmente atribuido al alquimista Demócrito: la naturaleza se complace en la naturaleza vence a la naturaleza domina a la naturaleza. Así como magneto y magnesia forman un par, ahí, como es sabido, el vegetabilis en nuestros textos, cuando es aplicado al mercurio, significa viviente, y cuando es aplicado a la quinta esencia, vivificador. Constituye un rebis o hermafrodita que nace de las bodas regias. Hay pues un par frente a otro, que por atracción forman un cuaternio, o sea, el cuádruple fundamento de la totalidad. Los pares, como lo evidencia la simbólica, son uno y el mismo, vale decir, un símbolo unitivo. Cuando en nuestros textos esos pares no aparecen como uno y el mismo y coincidentes con la materia arcana, debe de haber para ello una razón, que empero no se puede captar por los símbolos puestos como representantes de ambas sustancias. Por ejemplo, aquí se trata de la magnesia, allí del agua, allá del magneto y acullá del pez, y sin embargo designan una y otra cosa de la materia prima, de la cual resulta nacimiento prodigioso. La diferencia que los adeptos entendían establecer la muestra un pasaje de un tratado del siglo XVII compuesto por el prior benedictino Johannes Collegion. Pero en lo que se refiere a la sustancia por la cual se disuelven natural y filosóficamente el oro y la plata vulgares, nadie debe imaginarse que sea ninguna otra sino el alma general del mundo, la cual por los magnetos y otros medios filosóficos es traída y atraída de los cuerpos superiores y sobre todo de los rayos del sol y de la luna, de donde resulta claro que no tienen ningún conocimiento del mercurio o del fluido filosófico quienes piensan disolver los metales perfectos de modo natural y físico. Evidentemente hay que diferenciar dos categorías de símbolos. Una, la de los que significan sustancias extrapsíquicas, químicas, o sus equivalentes metafísicos como serpiente mercurial, Espíritu Santo, alma del mundo, verdad, sabiduría, etc. Otra, la de los que designan medios elaborados por el adepto, como los solventes, agua, vinagre, leche de la Virgen, o sus equivalentes filosóficos, es decir, la teoría o ciencia, que cuando es recta,
tiene efectos milagrosos sobre la sustancia, como lo explica Donne en sus tratados. Ambos puntos de vista se entrecruzan de continuo. Tan pronto la sustancia arcana no es aparentemente sino un cuerpo químico, como es una idea que hoy llamaríamos un contenido psíquico. El magneto contiene, como secreto de su efecto, una sal que el adepto ha preparado. Cuando un alquimista habla de sal, solo en condiciones muy limitadas, entiende él como la sal química. Uno puede suponer con bastante seguridad que el alquimista difícilmente pueda prescindir del sentido simbólico y que por lo tanto engloba en la sustancia química la sal de la sabiduría. Esta es la sal escondida en el magneto y preparada por el adepto, o sea, es por una parte un producto de su arte, por otra estaba ya presente pero escondida en la naturaleza. Esta contradicción se resuelve sin esfuerzo con la suposición de que se trata simplemente de la proyección de un contenido psíquico. Una posición análoga encontramos en Donne. Aquí ya no se trata de la sal de la sabiduría, sino de la verdad, que para él por una parte se halla escondida en las cosas naturales y por otra representa evidentemente un concepto moral. Las veritas representa o significa para este autor la medicina que corrige y transmuta aquello que ya no es más en aquello que era antes de la corrupción y en algo mejor, y aquello que no es en lo que debe ser. Esta verdad es una sustancia metafísica que se encuentra oculta no solo en las cosas, sino también en el cuerpo del ser humano. Es por lo tanto el esfuerzo de los adeptos en las cosas sensoriales liberar de sus grillos esa verdad no sensorial. De modo que quien quiera aspirar a adquirir el arte químico debe estudiar la verdadera filosofía y no la aristotélica, añade Donne, pues la verdadera doctrina es, para decirlo con Colston, el magneto con el cual el centro de la verdad puede ser liberado de los cuerpos y ser estos transformados. Así la doctrina que se constituye por la adquisición y posesión de la conciencia es a la vez el instrumento que permite liberar el objeto de la doctrina o teoría de su prisión en el cuerpo, pues el símbolo que representa la doctrina designa a la vez el misterioso objeto de ella. La doctrina aparece en la conciencia del adepto como un don del Espíritu Santo. Es un tesoro en la forma de un saber acerca del secreto del arte, o sea, el secreto del tesoro escondido en la materia prima, que se considera situado fuera del hombre, el tesoro de la doctrina y el precioso arcano que se supone encerrado en la sustancia oscura son uno y el mismo, lo cual no constituye para nosotros ningún descubrimiento, por cuanto sabemos desde hace rato que tales arcanos deben su existencia a la proyección inconsciente. Donne es el pensador que por primera vez y del modo más claro reconoció el extraordinario dilema de la alquimia. La sustancia arcana es una misma, ya se encuentre dentro o fuera del hombre. El procedimiento alquímico acontece afuera y adentro. Quien no sabe liberar de sus ataduras a las veritas en su propia alma tampoco logrará la obra física. Quien sabe preparar la piedra solo puede sobre la base de la recta doctrina por la cual él mismo es transformado o que es producida a consecuencia de su propia transformación. Fundado en estas reflexiones, Donne llega a comprender que el conocimiento de sí es de importancia fundamental. En otras palabras, las expectativas que se ponen en la obra deben aplicarse al propio yo. La generación de la sustancia arcana solo es posible a quien posee el conocimiento completo de la doctrina. La doctrina pues enuncia la experiencia interna o depende esencialmente de ella. El arcano se encuentra ante todo en el hombre,
es su auténtico sí mismo, que él no conoce aún, sino que aprende a conocer a través de la experiencia de lo externo. Por eso Don pide al alquimista: aprende de ti mismo a conocer cuánto hay en cielo y tierra, para que seas sabio en todo. ¿Ignoras que el cielo y los elementos fueron antes uno y por algún acto de arte divino fueron separados entre sí para que pudieran generarte a ti y a todas las cosas? Como el saber acerca del mundo mora en el propio pecho, el adepto debe formar su conocimiento del mundo a partir del saber acerca de sí mismo, pues su sí mismo, que debe conocer primero, pertenece a una naturaleza que procedió junto con el mundo de la unidad primordial de Dios. No se trata evidentemente de ese conocimiento de la hechura del yo, que es cómodo y por eso habitual, confundir con el conocimiento de sí. Por ese motivo, también, el que procura seriamente tomarse a sí mismo como objeto de conocimiento, se hace sospechoso de egoísmo y excentricidad. Pero tal conocimiento nada tiene que ver con el saber subjetivo que la conciencia del yo tiene de sí propia. Esto es como el caso del perro que persigue su propia cola. En cambio, lo otro es un estudio difícil y de gran exigencia moral, del que la llamada psicología nada sabe y el público cultivado muy poco. Pero el alquimista tenía por lo menos un presentimiento indirecto de ello. Al menos conocía que como parte del todo, llevaba en sí una imagen de ese todo, el firmamento o el Olimpo, según la formulación que dio Paracelso a esta idea. El microcosmos interno era el objeto indeliberado de la investigación alquímica. Hoy llamaríamos a ese objeto el inconsciente colectivo, el cual debe ser considerado objetivo en cuanto que permanece idéntico a sí mismo en y a través de todos los individuos y es por lo tanto uno. De esta unidad universal surge en cada individuo la conciencia subjetiva, es decir, el yo. Aproximadamente así entenderíamos hoy el unum quis y el separatum divino artificio de Don. A este reconocimiento objetivo del sí refiere nuestro autor cuando dice: nadie puede conocerse a sí mismo a menos que sepa qué, y no quién él mismo es, de quién depende o de quién es, y con qué fin ha sido hecho. La diferencia entre quid y quis resulta extraordinariamente discriminadora, mientras que quis, quién, tiene un sentido indesconociblemente personalista y refiere al yo, el quid, qué, es un neutro que no presupone nada sino un objeto sin rasgo de personalidad atribuido. Lo que aquí se entiende no es la conciencia subjetiva de la psique, sino la psique misma como objeto desconocido, no prejuzgado y aún por investigar. Difícilmente podría distinguirse más netamente entre conocimiento del yo y conocimiento de sí, que por medio de ese quis y quid. Ahí un alquimista del siglo XVI ha logrado hacer pie firme en algo donde ciertos psicólogos siguen tropezando todavía. El quid refiere al sí mismo neutro, al dato objetivo de la totalidad, en cuanto aquel por una parte depende y pertenece, es decir, está causalmente determinado y por otra está ordenado a un fin. Esto último nos recuerda la primera frase del Fundamentum de San Ignacio de Loyola. El hombre ha sido creado con este fin, para que alabe a Dios nuestro Señor, le demuestre reverencia, le sirva y así salve su alma. Presumiblemente el hombre conoce solo una reducida parte de su psique, así como tiene una muy restringida captación de la fisiología de su cuerpo.
como la causalidad de su existencia psíquica se sitúa en gran medida fuera de la conciencia, en procesos inconscientes también operan en él determinaciones teleológicas que tienen del mismo modo en el inconsciente su origen y existencia. Según es sabido, lo primero ha sido elementalmente demostrado por la psicología de Freud y lo segundo por la de Adler. Por consiguiente, tanto causas como fines son trascendentes a la conciencia, en grado no desdeñable, lo que significa a la vez que su constitución y su actividad son inmodificables e ineliminables mientras no se hagan objeto de conciencia. Correcciones solo se efectúan por actos de toma de conciencia y de decisión moral, por lo cual el conocimiento de sí es tan temido como necesario. Así pues, si despojamos a la citada frase del fundamentum de su ropaje teológico, viene a decir, la conciencia se ha hecho con el fin de que reconozca su procedencia de una unidad más alta. Preste a esta fuente solícita atención. Ejecute de modo inteligente y responsable sus prescripciones y permita así a la psique en conjunto un óptimo de posibilidades de vida y desarrollo. Esta traducción no sólo en cierto modo suena, sino que debe ser racionalista, es decir, conforme a la razón, pues el espíritu moderno, pese a serios esfuerzos, ya no entiende el lenguaje teológico que data de casi 2000 años atrás. No solo amenaza, sino que se ha instaurado hace tiempo el peligro de que esa falta de comprensión sea sustituida o por la inautenticidad del sentir, la afectación y una fe forzada, o bien por la resignación y la indiferencia. Las determinaciones teleológicas operantes en nosotros no son sino esas monedas que cierto hombre de noble linaje confió a sus siervos para que negociaran con ellas. No hace falta demasiada imaginación para comprender lo que significa moralmente eso, involucrarse en lo mundano. Solo alguien pueril puede ilusionarse con que el mal no esté presente siempre y en todas partes, y cuanto más inconsciente de ello es uno, tanto más se le monta al diablo en las espaldas. A causa de esa íntima relación con el lado oscuro resulta tan increíblemente fácil al hombre masa hacerse cómplice y reflexivo, aun de los más atroces crímenes. Solo un conocimiento de sí amplio e inexorable en grado máximo, que vea el bien y el mal en su exacta relación y sea capaz de penetrar las motivaciones, ofrece cierta garantía de que el resultado final no sea demasiado malo. La decisiva importancia del conocimiento de sí para el proceso de transformación alquímica fue expresada del modo más claro por Donne. Es la segunda mitad del siglo XVI, pero la idea misma es mucho más antigua y está ya en Morienus Romanus, siglo VII a siglo VIII, en la sentencia que, según relata, inscribió en el borde del receptáculo hermético. Todos los que tienen todo consigo no necesitan ninguna clase de ayuda exterior. No se trata de la posesión, por ejemplo, de todas las sustancias químicas necesarias, sino de asunto moral, como se desprende claramente del texto. Es decir, no para que yo le requiera riquezas o dones, sino para proveerle diligentemente de dones espirituales. Según Morienus, Dios colocó al hombre como un ornamento mayor, pues esta cosa se extrae de ti, y además existes tú como materia prima suya, pues la encuentran en ti, y para manifestarlo con más verdad, de ti la toman. Cuando esto hayas probado, tu amor e inclinación por ella aumentarán en ti. La cosa mencionada es el lápiz, del cual dice el autor que contiene los elementos y se compara al cosmos y su composición. El procedimiento necesario para producirlo no puede realizarse con las manos, pues es una actitud humana.
sólo ésta cumple la transformación de las naturalezas, que se produce por medio de la connuctio esencia de la obra. El tratado mencionado antes, Rosinus ad Zaratantam Episcopum, que si no de origen propiamente árabe pertenece a los más antiguos textos arabizantes, cita a un Magnus Philosophus. El texto trae malus, sin duda error de escritura por magus, el cual como autor es desconocido. Y dice: esta piedra está debajo de ti, en cuanto a la obediencia encima de ti, en cuanto al dominio, por lo tanto, es a partir de ti, en cuanto a la ciencia está en torno de ti, y en cuanto a los de igual categoría. Este pasaje es un tanto oscuro, pero de él resulta que la piedra está en una indudable relación psíquica con el hombre. El adepto, por una parte, puede esperar obediencia de ella, por otra, ella ejerce señorío sobre él. En la medida en que la piedra es asunto de ciencia, procede del hombre, pero ella se encuentra también fuera de él, en su entorno, entre los iguales. Expresión que por eso he traducido como los de igual categoría. También podría haberse dicho los de igual sentir. Esa descripción corresponde a la situación paradójica del sí mismo, como la simbólica de éste lo evidencia. Es lo más absolutamente pequeño que fácilmente puede pasarse por alto o hacerse a un lado. Sí necesita ayuda y debe ser percibido, protegido y en cierto modo construido por la conciencia como si antes no hubiese existido y solo hubiese sido llamado a la existencia por el cuidado y la dedicación del hombre. Pero en contraste con eso, la experiencia lo muestra como ya presente desde mucho atrás, más viejo que yo, y como nada menos que el espíritu rector de nuestro destino. El sí mismo no se hace consciente de por sí, sino que desde siempre tiene que ser aprendido, si acaso a través de una tradición sapiencial, la doctrina del Purusha Atman, por ejemplo. Como constituye la esencia de la individuación, y esta no es posible sin incorporar la circunstancia individual, se encuentra también entre aquellos que son de igual sentir, con quienes son posibles relaciones de individuo a individuo. Además, el sí mismo es un arquetipo que se representa invariablemente una situación en la cual está contenido el yo. Por eso tampoco el sí mismo, como ningún arquetipo, puede ser localizado en el ámbito de una conciencia del yo, sino que se comporta como una atmósfera que envuelve al hombre, de dimensión solo imprecisamente delimitable, tanto en lo espacial como en lo temporal. Por eso los fenómenos llamados de sincronicidad, tan a menudo asociados con los arquetipos. En el tratado de Rosinus se encuentra un pasaje paralelo al de Morienus. Esta piedra es cosa tal que está más fija en ti que en ninguna parte, creada por Dios y tú eres su materia prima. Y de ti se extrae donde quiera que estés, permanece inseparablemente contigo. Y como el hombre está formado de 4 elementos, así también la piedra y así está en el hombre. Y tú eres tu materia prima, a saber, por operación, y de ti se extrae, a saber, por división, y en ti permanece inseparablemente a saber, por la ciencia. De otro modo, fija en ti, a saber, en el mercurio de los sabios, tú eres su materia prima, a saber, en ti está encerrada y la tienes oculta, y de ti se extrae siendo reducida y disuelta por ti, pues sin ti no puede ser cumplida acabadamente, y tú sin ella no puedes vivir. Y así
El fin mira al principio y recíprocamente. Este texto parecería un comentario al correspondiente pasaje de Morienus. Así se nos enseña que la piedra ha sido implantada en el hombre por Dios, que el hombre en el proceso representa la materia prima de la misma, que la extracción corresponde a la llamada fisión o separatio de procedimiento alquímico, y que el hombre por el conocimiento de la piedra queda inseparablemente ligado al yo. Fácilmente podría interpretarse el proceso aquí descrito como la toma de conciencia de un contenido inconsciente. La fijación como mercurio de los sabios correspondería entonces al saber hermético tradicional, ya que el mercurio es una representación intuitiva del nous, y por medio de ese saber en sí mismo como contenido del inconsciente, se hace consciente y queda fijado en la conciencia. Sabido es que resulta imposible la apercepción sin conceptos conscientes ya previamente disponibles. Esto explica muchos trastornos neuróticos debido fundamentalmente a que se constelan en el inconsciente ciertos contenidos que por falta de conceptos aperceptivos, concepto de capere, asir, aprehender, no podrían ser asumidos en la conciencia. Por eso es tan extraordinariamente importante que a los niños se les cuenten cuentos tradicionales y leyendas, y a los adultos se les inculquen conceptos religiosos, dogmas, porque esas cosas son símbolos instrumentales por cuyo medio se transmiten contenidos inconscientes a la conciencia, donde pueden ser interpretados e integrados. Si esto no ocurre, la energía, a menudo considerable, de esos contenidos se transfiere a contenidos conscientes normalmente poco destacados, que acrecientan así su intensidad hasta grados patológicos. De ahí resultan fobias y obsesiones sin fundamento aparente, así como ideas exaltadas, idiosincrasias, representaciones hipocondríacas y perversiones intelectuales que asumen, según el caso, máscara social, religiosa o política. El antiguo maestro, como lo muestra el texto, ve en la obra alquímica una suerte de apocatástasis o restitución de un estado originario en un estado postrímero. Esto es precisamente lo que ocurre en el proceso de individuación, ya se realice como una transformación cristiana. Si no os hicierais como niños, ya sea como una vivencia de Satori, muéstrame tu rostro originario, ya como proceso de desarrollo psicológico en que la estructura originaria de la totalidad se hace acontecimiento consciente. Para los alquimistas era cosa segura que el centrum, es decir, lo que designamos como el sí mismo, no está de ninguna manera en la conciencia del yo, sino fuera de ella, ciertamente en nosotros, pero no sin embargo in mente nostra, sino más bien en aquello que también somos aunque sin saberlo, o sea, en ese kit que según Dorn nos falta aún reconocer. Hoy llamamos a eso lo inconsciente y diferenciamos un inconsciente personal que nos posibilita el reconocimiento de nuestra propia sombra y un inconsciente impersonal que nos permite reconocer el símbolo arquetípico del sí. Como esta concepción no era aún asequible al alquimista, éste no tenía idea de la teoría del conocimiento y por lo tanto debía proyectar su arquetipo de la manera tradicionalmente acostumbrada, en el espacio externo, en este caso, en la sustancia material, aunque sentía, según sentían indudablemente Don y otros, que el centro, paradójicamente, estaba a la vez en el hombre y fuera de él. La medicina incorruptible, el lápiz, dice Dorn, no puede encontrarse en ninguna parte sino en el cielo, pues éste, con rayos invisibles,
que de todas partes concurren al centro de la Tierra, han compenetrado todos los elementos y genera y procesa todas las criaturas. Vemos cómo Don se maneja con sus paradojas. Nadie puede generar algo sin un objetum semejante a él, pero le es semejante porque procede de la misma fuente. Entonces, si uno busca generar la medicina incorruptible, el lápiz solo puede ser en aquello que corresponde a su propio centro, y este es el centro que hay en la tierra y en cada criatura. Cada uno de esos centros, como el suyo propio, procede de la misma fuente que es la divinidad. La separación en entidades aparentemente desemejantes, como el cielo, los elementos, el hombre, solo era necesaria con vistas a la generación. Todo lo separado debe volver a unirse en la generación de la piedra, con lo cual se restituye el estado primordial del uno. Pero, dice Don, nadie puede generar en sí mismo, sino solo en su semejante, aun lo que es de él mismo, cielo. La unión de los opuestos en la piedra solo es posible pues cuando el adepto mismo se ha hecho uno. La unidad de la piedra corresponde a la individuación, que es el hacerse uno el hombre. Diríamos que la piedra es una proyección de sí mismo unificado. Esta formulación es psicológicamente correcta, pero no toma suficientemente en cuenta que el lápiz es una unidad trascendente. Por eso debe hacerse explícito que el sí mismo puede ciertamente hacerse contenido simbólico consciente, pero como totalidad inevitablemente supraordinada a la conciencia. Es necesariamente no menos trascendental. Dorn enuncia, por cierto, la identidad de la piedra con el hombre transformado cuando exhorta: transmutaos de piedras muertas en vivas piedras filosofales. Y vosotros, llegándoos a él, dice Pedro, piedra viviente desechada por los hombres, mas a los ojos de Dios escogida, preciosa, ofreceos de vuestra parte como piedras vivientes con lo que se edifique. Pero le falta el concepto de una existencia inconsciente para poder reducir a una fórmula satisfactoria la identidad del centro subjetivo psíquico con el centro objetivo alquímico. Con todo logró explicar por una identidad de los extremos la atracción magnética entre el símbolo, como representación, la teoría y el centrum escondido en la sustancia, o en el interior de la Tierra, o en el polo norte. Por eso llama veritas tanto a la teoría como al arcano contenido en la sustancia. Esta verdad, dice, resplandece ciertamente en nosotros, pero no vive de nosotros. Dorn, pues, pone el centro trascendente del hombre en unidad con la imago Dei. Esta identificación hace claro por qué los símbolos alquímicos de la totalidad valían tanto para la divinidad como para el arcano en el hombre, y por qué finalmente sustancias como el mercurio y el azufre, o elementos como el agua o el fuego, podían ponerse en relación con Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Y Dorn va todavía más allá, atribuyendo el predicado ser sola y únicamente a esas veritas. El único verdadero ente es, pues, para él el sí mismo trascendental, que se identifica con Dios. Dorn es sin duda el primero de todos los alquimistas que extrae el resultado de la copiosa suma de términos simbólicos y enuncia claramente lo que había sido desde siempre el motivo impulsor de la alquimia filosófica. Asombrosamente este pensador, que supera considerablemente en claridad al posterior Jacob Boehme,
ha permanecido hasta hoy desconocido para la historia de la filosofía. Comparte así también el destino del pensamiento hermético, que salvo por el conocimiento de la moderna psicología del inconsciente, permanece como un libro sellado con 7 sellos. Pero este libro debe ser abierto de una vez si queremos llegar a la comprensión de la situación espiritual de nuestro tiempo, pues la madre del contenido esencial de ideas y de la sustancialidad del pensamiento de las modernas ciencias naturales es la alquimia y no la escolástica, a la cual debemos profundamente y fundamentalmente solo la disciplina y el adiestramiento intelectual.